fundamental. La melena de león es un neuroprotector importante. Lo que vemos es que el cerebro de muchas personas comienza a desestructurarse en torno a los 40 años. La oncología convencional tiene mucho miedo cuando tocamos el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de hongos que inmunomodulan. Claro. ¿Qué le dices tú a un oncólogo convencional para que pueda estar tranquilo de que se pueden utilizar los hongos? Porque los hongos son adaptógenos, son reguladores, y como terapia podríamos definirla como una terapia reguladora, o sea, que realmente lo que busca es esa homeostasis, ese equilibrio de nuestro sistema inmunológico. Bienvenidos a un nuevo podcast de Farmacia Coliseum. Hoy vamos a seguir con un tema que ya tocamos hace poquito sobre la micología, la micoterapia, el maravilloso mundo del reino fungi, por decirlo así. Volvemos a tener con nosotros a José Antonio Loren, bienvenido. Hola, bien hallado. Y bueno, es un placer estar de nuevo aquí. Gracias por invitarnos y gracias por darme la oportunidad de poder hablar de la micoterapia, del famoso, ilusionante mundo de la micología y de los hongos medicinales, sobre todo. Es que claro, si no vinieras, o sea, yo creo que tendrías que venir muchas veces para poder explicar todo lo que hay y todo lo que sabes. Bueno, es cierto que son muy interesantes los hongos medicinales, estamos aprendiendo constantemente porque son como, para definirlos como un pequeño arsenal de nutrientes, o sea, son una auténtica farmacia de principios activos, y se conoce mucho de los hongos porque piensa que tenemos referencias del uso terapéutico de los hongos desde el 240 a.C. y ya en la actualidad vamos viendo que en lo que se llama la medicina integrativa, la oncología integrativa, se incorporan los hongos gracias a ese conocimiento del uso tradicional de los hongos, pero también a publicaciones científicas, bibliografías que se van desarrollando, pues, por ejemplo, con los hongos medicinales y la quimioterapia, con los hongos medicinales y la radioterapia, con terapias monoclonales y los hongos, con la inmunoterapia y los hongos medicinales, porque realmente cuando se define la inmunoterapia se dice es el despertar del sistema inmunológico, y esto lo estamos viendo constantemente con los hongos, entre otras moléculas gracias a los betaglucanos de los hongos, que están muy estudiados. Hay miles de estudios con los betaglucanos de los hongos, y esto es uno de los secretos de los hongos, es la base molecular que encontramos en todos los hongos, que nos permite que con cualquier hongo que utilicemos, que utilizando un hongo medicinal va a hacer inmunonutrición, pero una inmunonutrición llevando nuestro sistema inmune a la homeostasis, porque los hongos son adaptógenos, son reguladores, y como terapia podríamos definirla como una terapia reguladora, o sea, que realmente lo que busca es esa homeostasis, ese equilibrio de nuestro sistema inmunológico. Bueno, has sacado varios temas que te voy a preguntar más adelante. Primera pregunta, ¿qué es un hongo medicinal? Bueno, el hongo medicinal es un hongo con propiedades medicinales. O sea, ¿qué sucede? Que parece que solo hay unos cuantos hongos medicinales que comercializamos las empresas o los laboratorios que nos dedicamos a ellos, pero realmente en homotoxicología hay hongos tóxicos que se utilizan también como terapias. Por ejemplo, ahora recientemente se habla mucho de la psilocibina, de los famosos monguis. O sea, se dice que la psicodelia vuelve a la psiquiatría. O sea, que serían hongos en general que tienen propiedades medicinales por los nutrientes, por su composición. ¿Qué sucede? Que en la actualidad el término americano que define a los hongos con los que se hacen terapias, a los preparados, a los complementos o suplementos nutricionales a partir de hongos, los definimos como nutracéuticos. O sea, esto es el alimento que tiene una propiedad terapéutica científicamente demostrada. Entonces, esto podríamos decir que son los hongos medicinales, aunque podríamos decirlo de muchas formas, ¿no? Pero realmente es esto, es un alimento con capacidad terapéutica. Claro, esta capacidad terapéutica se va constatando y se le va dando rigor en la actualidad
en Occidente, porque hemos de reconocer que el mayor conocimiento de los hongos medicinales viene de la medicina tradicional china, o sea, viene de Oriente, de Asia, aunque haya hongos que son relevantes o son conocidos en distintos puntos del planeta, pero la farmacopea china es la primera que va recogiendo el uso terapéutico de los hongos medicinales. En la actualidad presentamos unos cuantos hongos medicinales que son los que la legalidad actual pues permite que se registren como suplementos nutricionales, porque no son fármacos, o sea, son complementos, son suplementos, son nutracéuticos. Esto sería quizás la definición más correcta, ¿no? Porque el complemento es como algo complementario y el suplemento es algo que suplementa, ¿no? Pues el hongo, la gran ventaja es que podemos integrarlo con muchas terapias, es como un amplificador de otras terapias porque modifica nuestro terreno, o sea, es un aporte de nutrientes, una inteligencia biológica por sinergias de nutrientes. Está constatada que la sinergia de varios nutrientes, que la sinergia de varios hongos es más eficiente que dosis altas de un solo nutriente o dosis altas de un solo hongo. Y esto es lo que vamos desarrollando, es en lo que vamos trabajando, vamos estudiando lo que hay publicado, lo que se conoce, lo que hemos aprendido de la tradición con los hongos y lo que se investiga actualmente también. O sea, nosotros con algunos de nuestros productos en breve daremos a conocer un dossier con un estudio en la Universidad de Barcelona con 2 preparados que son desarrollados por Neovital, por Myconeo, en pacientes oncológicos. O sea, cómo podemos ayudar en el sistema inmune, evitando la hepatotoxicidad, la toxicidad renal, la neurotoxicidad. O sea, cómo los hongos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Has hablado de betaglucanos antes, es lo que más se conoce como uno de los principios activos o de grupo de principios activos. ¿Todos los hongos medicinales tienen los mismos betaglucanos? Sí y no. O sea, sí, o sea, en todos los hongos hay proteaglucanos. Realmente lo que encontramos son betaglucanos enlazados con un corazón proteico. Esto hace diferente el betaglucano del hongo, por ejemplo, del betaglucano de los cereales o de las legumbres. Este proteaglucano, betaglucano de los hongos, tiene una estructura lineal, o sea, unos enlaces que sí, son comunes en todos los hongos, que son el enlace 1,3, 1,6. O sea, es betaglucano 1,3, 1,6. Y, por ejemplo, en los cereales lo que predomina es un enlace, sería un betaglucano 1,4. O sea, el betaglucano de cereales es muy sencillo, muy simple, se rompe, se asimila muy fácil, pero no sigue las rutas metabólicas que siguen los betaglucanos de los hongos. Los betaglucanos de los hongos son esa molécula más compleja que se absorbe en las células M intestinales, que para mejorar esa absorción utilizamos un concepto que es el de farmacocinética de la vitamina C, para que haya vitamina C presente en ese momento en el que los betaglucanos de los hongos llegan al intestino. Por eso nos ayudamos de galénicas como los famosos microgránulos, y esa vitamina C presente actúa como un carrier, como un catalizador para favorecer la absorción de los betaglucanos de los hongos. Entonces, podríamos decir que esos proteaglicanos en todos los hongos tienen la misma estructura lineal, pero la molécula, que tiene un peso molecular muy alto, que es hidrosoluble, termina en una estructura heliocoidal, o sea, termina formando como hélices que realmente son ligandos que ocupan los receptores de la cascada del sistema inmunológico. Luego es todo un proceso, o sea, que hace que los hongos sean diferentes y que sean inmunomoduladores, que podríamos decir que activan, o sea, traspasan esas células M intestinales, son captados por los macrófagos y transportados a los ganglios linfáticos y a la médula. A la médula porque tienen capacidad hematopoyética, o sea, no solo estimulan el sistema inmunológico, lo regulan, sino que generan nuevos linfocitos, nuevas células, ¿no? Y son captados por los macrófagos, transportados a los ganglios linfáticos y a la médula y activan el factor de complemento, o sea, una proteína que se llama proteína C3, evitando la ruta primitiva que es antígeno-anticuerpo. O sea, esto es lo que hace que vayan regulando, o sea que sería como dar instrucciones
al director de la orquesta en vez de a cada músico de una forma individual, porque el director será el que dirija, el que en cada instante va a marcar lo que necesita ese grupo o ese sistema inmunológico, ¿no? Nos acabas de explicar por qué los hongos siempre se dice que son inmunomoduladores. Sí, o sea, realmente tienen esa... Vemos como hay hongos, o sea, un mismo hongo puede aumentar muy rápido las natural killer en sangre. Por ejemplo, el champiñón del sol es el hongo que más rápido las aumenta, pero también el mismo hongo, por ejemplo, en un proceso alérgico, que es un proceso donde hay una reacción hiperactiva, aberrante del sistema inmune, el mismo hongo es capaz de frenar muy rápido la actividad exagerada de los macrófagos, por lo tanto va a haber menos basófilos, menos histamina, o sea que la persona tendrá menos sintomatología con su alergia y será, entre comillas, menos alérgico, porque ya tiene su sistema inmune con respuestas más equilibradas, más ordenadas, ¿no? Y un poco, en la línea de tu pregunta también, esto es una base que encontramos en todos los hongos, pero en todos los hongos vamos a encontrar también enzimas antioxidantes, por ejemplo, superóxido dismutasa, peroxidasas, reductasa, oligoelementos, o sea, vitaminas B, dosis nutricionales de minerales como germanio, selenio, o sea, todo un arsenal y además, en cada uno de ellos conocemos ya moléculas bioactivas específicas, o sea, esas moléculas que dan el nombre al hongo y que esas moléculas permiten un tropismo, o sea, nos permiten observar la intimidad biológica de cada persona, o sea, el terreno de cada persona, la casuística que tiene cada persona y elegir un hongo o varios hongos, sinergias de varios hongos, que puedan ser los más eficientes en función del estadio de cada persona. O sea, y luego que todavía hay muchas cosas que no conocemos dentro de los hongos, ¿no? O sea, hay muchas moléculas, por ejemplo, en reishi, que su nombre es Ganoderma lucidum, gracias a ácidos ganodéricos, pues se contabilizan como 240 ácidos ganodéricos distintos dentro del hongo. La ventaja que dentro de los ácidos ganodéricos, de esos nutrientes, vamos a encontrar nutrientes que tienen un efecto agonista y otros antagonista, o sea, que van a ser siempre reguladores, que los hongos, al igual que muchas plantas también, tienen esa inteligencia biológica para regular nuestro organismo. Esto es el gran secreto, ¿no? Que nos lleva a unas herramientas, a una terapia reguladora, no una terapia anti todo, sino a una terapia reguladora, que esto es lo que necesitamos para evitar que se cronifiquen nuestros problemas, nuestras enfermedades y poder ir abordándolas, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en el mundo de farmacia, de siempre ir con los antiinflamatorio, antihistamínico, anti. Entonces claro, es un concepto muy diferente. Tal como lo estás planteando, los hongos siempre hay que utilizarlos enteros, lo que en fitoterapia se llama el tótum de la planta. ¿En los hongos? Sí, claro, hay varias formas, varias galénicas para abordar o para preparar los hongos medicinales. Entonces, de forma genérica, podríamos decir que sí, lo ideal es utilizar el hongo completo. ¿Qué sucede? Que el hongo completo, o sea, confundimos, a veces nos confundimos o no sabemos explicar muy bien el hongo, la seta, el carpóforo, claro, el micelio, o sea, realmente el verdadero hongo es el micelio. Y lo que cuando vamos a recoger al campo encontramos como un sombrero es como el fruto del hongo, o sea, es la seta, es la parte que va desarrollando el hongo para reproducirse, para generar sus esporas. Entonces, realmente los nutrientes que encontramos en el micelio, que puede estar ahí bajo tierra, que es el verdadero hongo, coinciden con los nutrientes que tiene el hongo completo. Se suele utilizar el hongo completo, pero lo que vamos a cambiar son las galénicas, o sea, podemos recoger ese hongo, primero que decir que cuando se hace un suplemento, cuando hacemos un nutracéutico con los hongos, cuando comercializamos un reishi, no es el reishi silvestre o no es la melena de león silvestre, o sea, estos hongos que utilizamos para hacer los preparados, los productos, son hongos que se cultivan, no son hongos silvestres. Y creo que esto hablamos bastante en nuestra primera charla, ¿no? Que son bioacumuladores y claro, si recogiéramos ese hongo en una zona contaminada, nos estaríamos tomando la contaminación. Entonces,
lo primero es tener muy controlado el origen de esa producción, el sustrato en el que crece el hongo. Se busca sobre todo, se intenta evitar el cereal. Buscamos hongos que son lignícolas, que se cultiven en madera o en algas, pero evitando siempre el cereal. Y a partir de ese hongo hemos de decidir si vamos a utilizar el hongo en polvo, o sea, nace ese hongo en un tronco, ahí se está cuidando, está criando, recogemos el hongo y se puede moler todo ese hongo completo. Y eso es polvo de hongo. Claro, ahí tenemos muchos nutrientes y tenemos incluso fibra. Esa fibra, en principio, cuando hacemos micoterapia, no nos tiene tanto interés, porque, fíjate, ya en el siglo XV-XVI conocemos los primeros fermentos con los hongos. Y fermentaban los hongos en soja, en aceites, porque buscaban romper las lisinas, separar esa fibra, que es una fibra no digerible, y es una fibra que excretamos del hongo, y es una fibra que está envolviendo otros nutrientes, porque algo distinto, lo que diferencia el reino fungi del reino animal y del vegetal son precisamente hemicelulosas, lisinas, que encontramos en los hongos y que no tenemos en el reino vegetal. Pues estas fibras envuelven nutrientes y los arrastran. Entonces hemos de decidir si esto nos conviene y utilizar ese hongo con esa fibra, que puede ser, por ejemplo, un prebiótico, o eliminar esas fibras para concentrar un poco más otros principios activos, que pueden ser esos triterpenos, esteroles, ericenonas, cordycepinas, que lo que nos van a permitir es el hongo con una actividad antiinflamatoria mayor, con un efecto antioxidante mayor, con un efecto antiviral, con un efecto bactericida. Entonces, esos principios activos los vamos desarrollando cuando se estandariza un extracto del hongo. O sea, que podemos encontrar el hongo en forma de polvo o, a partir de ese polvo, hacer extractos, que son concentraciones muy altas de los hongos, donde, por ejemplo, se llegan a utilizar 85-100 kilos del hongo deshidratado para hacer 1 kilo de extracto. O sea, eso nos da una idea de la concentración de principios activos que vamos a tener en una cápsula. Y esas concentraciones, esos extractos estandarizados y titulados, que sería la forma ideal de definirla, lo que nos permiten es que con pocas cápsulas tener una actividad terapéutica. O sea, si además ponemos una galénica que mejore la biodisponibilidad con la vitamina C, pues somos más eficientes con el tratamiento. O sea, lo que buscamos es también la tecnología, la biotecnología, que nos permita hacer preparados muy eficientes que cumplan con la expectativa que tiene esos hongos medicinales para que las personas con pocas tomas tengan un efecto. Este es un poco el reto que vamos teniendo con el desarrollo de nuestros productos. Lo vais consiguiendo. Bueno, sí, estamos contentos porque, o sea, sentimos que podemos ayudar, que vamos ayudando, ¿no? Normalmente los extractos, o sea, cuando haces la extracción, ¿son extracciones alcohólicas, que es lo más común, igual que en las plantas? Son extractos hidroalcohólicos. O sea, lo ideal es en el hongo medicinal hacer extractos hidroalcohólicos porque nos permite extractar principios activos hidrosolubles, que se solubilizan en agua, por ejemplo los beta-glucanos, pero luego hay alcoholes, o sea, esteroles que necesitan esta extracción a partir de un alcohol. ¿Qué sucede? Que luego esto, hoy con la tecnología que tenemos en los laboratorios, es mucho más fácil, es más fácil, porque luego lo que se hace es secar ese alcohol, que no haya alcohol. Sin embargo, en el mercado también aparecen extractos hidroalcohólicos en base de alcohol. Nosotros esta opción la descartamos porque intentamos que no haya alcohol en el propio extracto del hongo, ¿no? Porque al final vamos a ver, por ejemplo, o veremos, porque hablaremos de las propiedades de los hongos seguro, ahora vamos. Que una de las generalidades de los hongos es que todos los hongos protegen las células de Kupffer, o sea, son protectores hepáticos. Incluso algunos tienen una capacidad antifibrótica demostrada. Claro, si abordamos un hígado graso, una cirrosis, una alteración a nivel hepática, pues desistimos del alcohol, ¿no? Intentamos que no haya alcohol en la galénica, en el preparado que utilizamos. Oye, ¿sabes que el día 26 de abril estamos preparando un podcast en vivo sobre menopausia? Se llama Menopausia al micrófono. Vamos a grabar el podcast en directo. Vamos a tener a Montse Roura, que fue la creadora de Ella y el abanico, a la doctora Marga Legorguru y a la doctora Laia Sánchez. Entre las tres van a debatir, les vamos a hacer unas preguntitas
Y luego las asistentes o los asistentes también tendrán la posibilidad de preguntar lo que quieran. Sábado 26 de abril, apúntatelo. ¿Avisas tú al resto? Ahora, usos terapéuticos. Tenemos muchísimos hongos medicinales. No sé si quieres hablar en general, ¿cuáles son los usos de la micoterapia hoy en día aplicada? Claro, partimos de... Hay muchos hongos con capacidad terapéutica, muchos estudios con muchos hongos, pero me repito, tenemos que adaptarnos a la legislación. Entonces además, nosotros como empresa estamos auditados con una ISO 22000. Esto quiere decir que si decimos que esto es legal o que lo utilizamos, pues esto tenemos que constatarlo y nos auditan para tener esa concesión de ese registro. Entonces, una de las cuestiones es la normativa legal. Y he de decir que no estoy de acuerdo con ella, que no estamos de acuerdo con ella porque es obsoleta, porque es de los años 80 y todo esto se hace, así por simplificarlo en la explicación, hay una lista que tenemos que revisar y a la que consultamos para saber lo que podemos legalizar o no. O sea, los hongos medicinales que están incluidos en esa lista, el reishi, la melena de león, el champiñón del sol, el chaga, el maitake, el shiitake, estos hongos se encuentran en esta lista, entonces los podemos utilizar y se pueden registrar, pero hay muchos otros que no. Y hay circunstancias muy curiosas, por ejemplo, la seta de ostra, que es una seta muy común, el Pleurotus ostreatus, que se encuentra en los supermercados y que nos lo comemos muchos días, pues no se puede utilizar, no se legaliza como suplemento nutricional porque no está incluido en esa lista. Sin embargo, la seta eringi, el Pleurotus eringi, que es la seta de cardo, sí está incluido y sí se utiliza como suplemento nutricional. O sea que esta es una limitación que tenemos a la hora de elegir hongos. Luego, nosotros, por nuestro criterio como empresa, decidimos utilizar algunos hongos de forma individual, en nuestro vademecum, en nuestro portfolio, vamos utilizando hongos que por sí solos tienen una capacidad terapéutica demostrada y luego trabajamos con sinergias de hongos. Buscamos distintas sinergias para abordar síndromes, para abordar patologías o situaciones muy concretas donde esa sinergia está demostrada que es más eficiente que dosis altas de un hongo individual. Y dentro de las propiedades destaca mucho el reishi, ¿no? El hongo es quizás está en el top 5 de los nutracéuticos más utilizados en Europa. Si nos paramos... No de los hongos, de los nutracéuticos. De los nutracéuticos en general. Y en los últimos años están creciendo. En esos 10 primeros suplementos a base de hongos, pues están creciendo, están aumentando el uso de otros hongos, entre ellos la melena de león, porque es un hongo que tiene ese tropismo, tiene esa actividad desde el eje intestino-cerebro, intestino-pulmón, son todos muy interesantes y a medida que se van manejando y que los vamos conociendo, se utilizan cada vez más porque amplifican otras terapéuticas y por ese hecho de que sean reguladores. Por ejemplo, el reishi es un regulador hormonal importante, es un hongo que modula eicosanoides, prostaglandinas, insulina glucagón, inhibe la 5-alfa reductasa, esto es muy importante en la hiperplasia de próstata, para modular la famosa PSA, porque evita el paso de la testosterona a la dihidrotestosterona. Vemos que es el mecanismo de acción que tienen muchos fármacos que se utilizan en esa aplicación, sin los efectos colaterales. Y luego el reishi es un vertebrador del sistema nervioso central, modula el simpático y el parasimpático. Esto nos ayuda mucho para gestionar el estrés, como adaptógeno que es el hongo, pero también para mejorar la calidad de sueño. El reishi no se ha de utilizar como un inductor al sueño, pero es un hongo que mejora la calidad de sueño, mejora el tiempo de duración del sueño, modula el cortisol. Hoy estamos relacionando, sabemos cada vez más del cortisol, es una de las lacras, pero el hongo como adaptógeno que nos ayudará a gestionar mejor ese cortisol y a modular la curva del cortisol. A nivel hormonal, pues fíjate, hay un trabajo publicado con pacientes, con mujeres después de cánceres de mama, y un grupo utiliza tamoxifeno y reishi y otro grupo solo tamoxifeno.
el grupo que utiliza tamoxifeno, el 60%, es un porcentaje muy alto, cursa con endometriosis. Del grupo que toma tamoxifeno con reishi, 0% de casos de endometriosis. O sea, el reishi compite con los estrógenos en los receptores de membrana. Por eso en los problemas hormonodependientes el reishi es un hongo muy interesante. Y luego, dentro de esa capacidad inmunomoduladora que tienen los hongos, es el hongo más específico para la inflamación. Realmente nos podría ayudar en cualquier itis. O sea, otitis, bronquitis, bronquiolitis, dermatitis. O sea, es el hongo de la inflamación. Cuando esas personas que tienen una artritis reumatoide con eosinófilos muy altos, con itis, pues el reishi nos va a ayudar. Las tiroiditis, o sea, es el hongo para la tiroides. O sea, por ejemplo, es muy rico en selenio. Sabemos que el selenio es muy importante para la transformación de la TSH, ¿no? Y luego vemos cómo podemos hacer productos preparados con sinergias, pues partiendo del reishi. Por ejemplo, con el Cordyceps sinensis, el famoso Cordyceps del Himalaya. Pues fíjate, con reishi y con Cordyceps podríamos modular la testosterona y el cortisol. Pero además el Cordyceps, la medicina tradicional china, yo voy aprovechando a hablar de las propiedades terapéuticas de otros hongos. Nos vemos que el Cordyceps es el hongo, fíjate, decía la medicina tradicional china, o los tratados de medicina tradicional china, que es el hongo del vacío del riñón. Hoy hablamos de la fatiga crónica, pues es un poco esto, ¿no? O sea, es un hongo que nos aporta energía para que no consumamos nuestra energía vital. Bueno, esto lo decía porque observaban a las personas, por ejemplo, decían, personas con manos frías, pies fríos, con frío en el abdomen y mucho calor en el tórax, son personas convalecientes o con su energía vital muy baja, y les recomendaban Cordyceps. Hoy sabemos que el Cordyceps es muy rico en adenosina. La adenosina es un precursor de la ATP, o sea, es un hongo. Los hongos aportan también de ribosa, no en grandes cantidades, pero son ricos en ribosa. Esto es un nutriente importantísimo para la mitocondria, para ese metabolismo, para esa energía de la mitocondria. Además, el Cordyceps tiene mucha actividad en el metabolismo renal, o sea, la filtración, la glomerularización, la regulación de la creatina y en la fertilización. Bueno, se le conoce como la Viagra del Nepal. O sea, es un tonificante, es un vasorelajante periférico, un precursor del óxido nítrico, y en los tratamientos de fertilización evita el rechazo hormonal que se produce cuando hay fecundaciones in vitro. Drena la mucosidad que se adhiere en las trompas de falopio. Esta es una de las razones de una barrera para la fertilización, y ayuda en el embarazo. O sea, en el hombre, además de aumentar, o sea, de actuar como precursor del óxido nítrico, como vasorelajante periférico, evita la oxidación de la cola del espermatozoide. O sea, hace un efecto antioxidante, favoreciendo el movimiento, la agilidad que ha de tener el espermatozoide. Y luego tenemos otros hongos, como la melena de león. Estos son hongos que los presentamos de forma individual porque, como podemos ver, son muy útiles en muchas alteraciones, en muchas casuísticas. Y nombrar también la melena de león, que hoy está muy de moda, porque se habla mucho del intestino, y diríamos que la gran aplicación de la melena de león es para el ectodermo. O sea, el ectodermo es muy genérico, pero estamos aprovechándolo mucho o centrando mucho el uso del hongo en la mucosa gástrica, la mucosa intestinal y en el sistema nervioso, para el factor de crecimiento nervioso. Resulta que en este hongo, la melena de león, que su nombre es ericio, dado por moléculas que se llaman erinacinas, ericenonas, que cuando inducían en células in vitro Alzheimer, células de ratas, comprobaban que al inyectar el factor de complemento nervioso, o sea, el factor de crecimiento nervioso en esos cerebros con Alzheimer, corregían la patología, había curaciones. Claro, decían, pues esto, ¿cómo lo hacemos en humanos? O sea, porque no podemos inyectar el NGF en un cerebro, en una persona. Entonces, encontraron estas moléculas que traspasan la barrera hematoencefálica y producen la neurogénesis. O sea, que estas ericenonas de la melena de león, por una parte, estimulan los epitelios que regeneran
toda nuestra mucosa gástrica y nuestra mucosa intestinal, de tal forma que, siendo las células de nuestro organismo que más rápido se regeneran, tardan entre 48 y 72 horas, cuando se utiliza la melena de león, esto son 12 o 14 horas. Y a nivel neuronal, esto estimula el factor de crecimiento nervioso, pero además es un quelante del aluminio. Sabemos que el aluminio es un riesgo a nivel neuronal porque forma estas proteínas que son los beta-amiloides, que desestructuran las neuronas, la mielina. Es un modulador de la serotonina y la dopamina y favorece la sinapsis, la conectividad a nivel neuronal. Por eso es un hongo que se está utilizando mucho. A mí me encanta y me fascina todos, pero la melena de león especialmente, porque me parece... Sí, porque además es muy rápido, es muy sintomático. O sea, las personas que tienen gastritis, esofagitis, pues como recuperan muy rápido la mucosa, el tapiz de esa mucosa, pues enseguida las molestias van remitiendo. Pues nosotros luego, a partir de estos hongos individuales, pues vamos trabajando con otras sinergias, pues para, por ejemplo, para todo el metabolismo hepático, o sea, hacemos un producto pues para una hipertensión, una hiperglucemia, una hipercolesterolemia, pero que además puede modular una homocisteína, y además ese mismo producto con un hongo que es el poliporos nos permite que sea útil para drenar el sistema linfático. O sea, drenar el sistema linfático supone poder eliminar tóxicos liposolubles de nuestro organismo, o los que se conocen también como xenobióticos. O sea, cuando hacemos esa quimio, esa radio, tomamos muchos antibióticos o cortisonas, estos se acumulan en nuestro sistema linfático y son muy difíciles de eliminar. Este producto es muy específico para esto. O fórmulas, por ejemplo, sinergias para abordar virus, o sea, virus de papiloma, el Epstein-Barr, megalocitovirus, citomegalovirus, o sinergias para el Helicobacter pylori, o sinergias, por ejemplo, la melena de león con Saccharomyces boulardii en un solo producto para el SIBO, para el famoso SIBO, que ahora se habla mucho de él. Y así sucesivamente, ¿no? En esto nos van ayudando los hongos, ¿no? Claro, y de todo esto que nos has explicado, ¿se conoce exactamente el mecanismo de acción? Claro, porque estás hablando, claro, son complejos muy, bueno, son fórmulas muy complejas, claro, de muchos principios activos. ¿Conocemos exactamente cómo funciona? Al 100% es imposible, o sea, es imposible porque no sabemos todo lo que hay. O sea, fíjate que con un fármaco, que es una molécula, sí se puede ver la trayectoria de ese fármaco, se puede dirigir con los hongos, al igual que con las plantas medicinales, ¿no? Por eso su labor es muy holística, ¿no? Es un trabajo, de hecho a veces estábamos hablando de las propiedades del hongo. Yo puedo tomarme el reishi para estar más calmado porque me va a modular el Shen, que se dice, ¿no? Va a modular el sistema limbar, el asiento de las emociones, o, por ejemplo, va a tener un efecto antiagregante y un efecto agregante. O sea, hay moléculas estudiadas que sabemos que tienen ese efecto, pero es que hay muchas moléculas que todavía desconocemos y el hongo no lo tomamos para una razón, pero puede estar haciendo otra actividad en el organismo. De hecho, fíjate que ya la medicina tradicional china, sin conocer a nivel bioquímico o cómo podía ser ese mecanismo de los hongos, decía que los hongos estimulan el ki, reequilibran el yin y el yang, purifican la sangre y detoxifican el organismo. Claro, esto se debe a todo el tótum de nutrientes que encontramos dentro de los hongos. Por eso es muy difícil validar, o por ejemplo, farmaindustria, pues no se para mucho con los hongos porque tendrían que estudiar muchas moléculas, entonces no sabríamos decir exactamente qué función en concreto se debe a qué molécula, ¿no? Pero lo que sí se observa es que esa sinergia es más potente que una vitamina sola. Tenemos un ejemplo muy concreto, decía que vamos a publicar un dossier con un estudio y puedo contarte un detalle muy interesante y que es muy significativo, que es la comparación del efecto antioxidante de un producto con 5 hongos frente a un alfa-tocoferol, que es una vitamina E a dosis altas. En principio, el alfa-tocoferol, o sea, esa vitamina E tiene muchas más unidades internacionales como antioxidante que no la sinergia de hongos. Sin embargo, en células sanas, in vitro, el efecto de los 5 hongos
tiene un efecto antioxidante mayor que las dosis altas de... ¿Por qué? Porque encontramos sinergias de muchos nutrientes y esto sí está constatado. O sea, muchas sinergias hacen un efecto multiplicado que no una sola molécula. Por ejemplo, como antioxidante en el hongo vamos a tener germanio, selenio, glutatión, ergotienina, claro, y es toda una sinergia que va haciendo un efecto sumatorio, ¿no? Con esta complejidad, ¿cómo se establecen las dosis terapéuticas? Claro, lo que vamos viendo es ese estrato, esa concentración que nos dice que, claro, vamos siguiendo el aprendizaje de la clínica, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que hay algunas patologías donde hay una dosis dependencia, o sea, no es lo mismo un síndrome autoinmune complejo, por ejemplo, una artritis reumatoide, una tiroiditis de Hashimoto, que un pequeño resfriado, o que busquemos un poco de energía con el hongo. Entonces, claro, depende luego si manejamos el hongo en forma de polvo o en forma de extracto. Por ejemplo, 2 cápsulas de extracto en un preparado bien desarrollado, donde se titulen esos principios activos que conocemos y que han de estar ahí, porque si me permites hago una comparación. Por ejemplo, si nosotros recogemos shiitake en primavera, ese shiitake es más pobre en zinc que el shiitake que recogemos en otoño. Entonces, yo pediría que me den el shiitake de otoño, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuál es el shiitake de otoño? Pues el hacer un extracto estandarizado lo que nos garantiza es que en cada toma, en cada cápsula, haya siempre la misma cantidad de ese zinc. Pues lo mismo se va haciendo con los otros nutrientes. Por ejemplo, nuestro desarrollo, un poco que es el que más conozco, pues 2 cápsulas al día están en un rango terapéutico, pero hay patologías donde ponemos 3, 4 cápsulas al día. Esto lo va determinando el profesional en función del paciente, de la situación de cada paciente. Y luego, por ejemplo, en pacientes oncológicos, cuando hacemos un producto, pues pensando en ese tratamiento integrativo, como suplemento, como complementándolo, pues se parten de 6 gramos de extracto en hongos. Por eso vamos haciendo galénicas que nos permitan monodosis, con mucha concentración de hongos, porque claro, 6 gramos de extracto de hongos serían 30 o 40 cápsulas al día y esto no sería normal, que una persona tenga que tomarse 40 cápsulas al día. Esto no sería viable. Entonces, claro, vamos adaptando un poco la galénica, las dosis, porque, claro, es muy fácil cuando se estudian los fármacos o cuando se hacen los fármacos ver las dianas y saber que hay una dosis determinada para cada molécula. Aquí es muy difícil porque al final es un arsenal, son muchos nutrientes y es muy difícil a nivel bioquímico controlar cada una de esas moléculas. Pero se van haciendo muchos estudios. Yo recomiendo un preparado un texto sobre fitoterapia donde se estudia mucho el reishi, se hace en la Universidad de Valencia y no me acuerdo ahora del nombre del farmacéutico que lo ha hecho, pero es un estudio muy interesante. Nos lo dirá. Con eso se me acordará, pero es Cañaver, el apellido es Cañaver y es un estudio muy interesante porque va desglosando distintas moléculas del reishi y va explicando el tropismo, el metabolismo de cada una de esas moléculas. Es muy interesante. Arias Cañaver. ¿Ves? Le ha venido. Es que es un mundo y, mira, y cuanto más escuchas y más lees, más te engancha. No sé si la frase es correcta, pero realmente es así. Volvemos un momento a la melena de león. Claro, es una de mis debilidades a nivel de la micoterapia. Todos los problemas, trastornos que hay hoy en día que afectan al sistema nervioso central, tanto sea patología neurodegenerativa, autoinmune, trastornos de conducta, etcétera, etcétera, ¿tú podrías decir que la melena de león es una buena propuesta? Sí, siempre ayuda en distintas casuísticas, en distintas patologías, de una forma distinta, más o menos, pero siempre ayuda porque favorece la neurogénesis, o sea, es estimular el factor de crecimiento nervioso, o sea, es estimular
la formación de la mielina, de la vaina nerviosa. Luego es prevenir la neurodegeneración, porque además de esa actividad directa sobre la neurogénesis, también ayuda en una puerta de entrada de la enfermedad, de la neurodegeneración, que es el intestino. O sea, la melena de león, al sellar la mucosa, al evitar la permeabilidad intestinal, está evitando que muchos tóxicos neuropéptidos que no se degradan adecuadamente traspasan la mucosa, son captados por terminales nerviosos del nervio vago y trasladados al cerebro, porque traspasan la barrera hematoencefálica y, por ejemplo, forman betameloides o forman los cuerpos de Levy, porque son tóxicos que generan radicales libres, generan oxidación y generan una inflamación. Y cuando esa inflamación se va cronificando, pues ya va generando un daño a nivel neuronal. O sea, que la melena de león, a partir de la melena de león, hacemos preparados ya muy específicos para la memoria, para mejorar la concentración. Incluso hacemos un preparado que parte de la vicia fava, que nos permite concentrar en una sola dosis 100 miligramos de L-Dopa vegetal, que junto con la melena de león es muy interesante. Un estudio que hicimos en un centro de neurociencias con este producto en pacientes parkinsonianos y disminuye el temblor en pacientes que están con medicación y sin medicación. O sea, es un estudio muy, muy interesante. O sea, que podemos hacer productos neuroprotectores, o sea, que contestando a tu pregunta, la melena de león es un neuroprotector importante. Muy interesante. Que esto es la gran falta en la medicación, ¿no? O sea, hay fármacos muy buenos para el Alzheimer, muy buenos pero que no son neuroprotectores, que tratan la sintomatología. Pero claro, si la enfermedad sigue avanzando, hay un momento en que el fármaco es inútil. Entonces, lo ideal es la prevención y hacer neuroprotección. Claro. Es que la patología para mí mis dos grandes obsesiones ahora son la inflamación de bajo grado en general y la neurodegeneración que estamos viendo, no solo en personas muy mayores, que podríamos decir que sería normal, sino en gente muchísimo más joven, sí, que no toca. Los datos que vamos recibiendo son llamativos. Vemos es que el cerebro de muchas personas comienza a desestructurarse en torno a los 40 años, o sea que debemos empezar a poner medidas mucho más rápido. O sea, el cuidado empieza antes, ¿no? Hemos de preocuparnos por esto, ¿no? Sí, la alimentación, son muchas las o sea, la cuestión de estas circunstancias, de estas patologías, al igual que el cáncer, es que podríamos decir que son síndromes como muy complejos, ¿no? Porque si la alimentación fuese el problema, pues hacíamos una buena alimentación todos y ya estábamos. Si la melena de león fuera la gran solución para todo, pues también es sumar cosas, ¿no? Esto es como cuando hablamos de la longevidad y las zonas azules del planeta. O sea, exacto. Que lo que vamos comprobando es que es una cuestión multifactorial, ¿no? Pues en el cuidado de nuestra salud es lo mismo. ¿Qué sucede? Que dentro de aspectos como son la necesidad de los suplementos, ¿no? Porque realmente hoy en día podemos hacer la dieta de máster, ¿no? No sabría decir cuál es, pero es a la que se define como la dieta de máster. Pero claro, vamos a buscar nuestras verduras, nuestros tomates, nuestra fruta, y sabemos que vienen de un cultivo hidropónico. O sea, luego esas vitaminas B, esos oligoelementos, esos minerales, carecen de ellos. Por eso la necesidad de los suplementos, ¿no? Para corregir esa carestía. Claro que luego dentro de los suplementos vemos que hay suplementos excepcionales, ¿no? Como es el caso de los hongos, ¿no? que tienen todo ese arsenal tan completo y que tienen una actividad demostrada, porque esto nosotros no lo descubrimos ahora. O sea, no estamos autorizados a decir que hemos descubierto la micoterapia cuando los hongos están en el planeta desde hace 450 millones de años y han sobrevivido y han generado esa capacidad de adaptarse. O sea, por eso decimos que son auténticos adaptógenos y reguladores, que no son un medicamento en el sentido de que es una molécula que va a curar algo. No, lo que van a provocar los hongos o el tomarnos los suplementos de los hongos medicinales, la micoterapia, en general lo que hace es que nuestro organismo tenga capacidad de respuesta.
O sea, que nos adaptemos al estrés, que nos adaptemos a otras carencias, que vayamos regulando. Esto es lo que nos va a aportar la micoterapia, ¿no? Hablemos de oncología. Claro, ahora mismo, de hecho es uno de los, claro, dentro de los suplementos, la micoterapia ya se está haciendo un lugar con nombre propio dentro de la oncología integrativa. ¿Hay un hongo que esté más estudiado que otros a nivel de oncología? No especialmente, porque ¿qué sucede? Que si buscamos bibliografías, yo por ejemplo reto a cualquiera que PubMed y ponga cualquier hongo medicinal, el nombre de un hongo medicinal, de todos los hongos hay referencias a su uso en la oncología integrativa, en procesos oncológicos. Y es por lo que explicamos antes, porque en todos los hongos hay betaglucanos, porque todos los hongos tienen una actividad en el sistema inmunológico, porque todos los hongos equilibran el sistema inmune. O sea, todos los hongos aumentan la inmunidad primitiva, aumentan la vigilancia inmunitaria. Y curioso, ¿no?, que los desarrollos más recientes es la inmunoterapia biológica. O sea, es el despertar del sistema inmune. Pues esto es lo que vienen haciendo los hongos. Y como betaglucanos tenemos en todos los hongos, pues en China en Oriente hay muchos estudios con distintos hongos en oncología. Pero luego de la medicina tradicional siberiana conocemos hongos en los que se han estudiado también en oncología. En el norte de Europa, o sea, en Estados Unidos, en América. O sea, realmente dependiendo de las zonas, porque los hongos de forma silvestre necesitan unos microambientes, necesitan unos microclimas que van encontrando en unos puntos del planeta. Entonces, lo que observamos es que en unas partes del mundo son muy conocedores de un determinado hongo y en otros puntos del planeta son muy conocedores de otro hongo. La gran ventaja que tenemos nosotros es que podemos acceder a estas informaciones y vamos conociendo lo que se publica de ellos en todo el planeta. Esto que hace que nos enriquezca mucho y podamos hacer sinergias o fórmulas en función de ese conocimiento ya publicado y más que constatado, ¿no? O sea que podríamos decir que en cualquier proceso oncológico los hongos nos ayudarían porque ayudan a nuestro sistema inmunológico. Y luego ya se está constatando en esa oncología integrativa, pues también con evidencia que disminuyen la hepatotoxicidad, la toxicidad, o sea, minimizan el efecto colateral de los tratamientos, o sea, hacen más eficiente los tratamientos. Y la gran ventaja es que hay estudios, hay publicaciones que constatan, esto es un dato que influye mucho en la controversia del uso o no uso de los hongos con la quimioterapia. No interfieren en el citocromo P450. O sea, esto es una vía de eliminar toxicidad, una vía de metabolización de la quimio que no se puede interrumpir y los hongos no la interrumpen. O sea, que favorecen. De hecho, hay en el inicio de la charla, cuando hablábamos fuera de micro, decíamos que hay ya publicaciones, por ejemplo, en el 2004, con terapia monoclonal y un hongo que es el maitake, ¿no? Pues se constata que cuando se usa a la vez el hongo y la quimio es más eficiente el tratamiento y hay menos daños colaterales. Hay, por ejemplo, con el reishi hay metaanálisis publicados con el hongo, con quimioterapia y con radioterapia. Y en la actualidad la inmunoterapia es menos eficiente cuando encuentra células o un terreno inflamado. Los hongos disminuyen esa inflamación y mejoran el efecto de la inmunoterapia. O sea, se puede decir que los hongos modifican el microambiente tumoral. Y esto es mucho. Es muchísimo, yo creo que es la base, para mí, del tratamiento oncológico. Un oncólogo convencional, que siempre, o sea, yo lo vemos a veces en charlas, congresos y así, la oncología convencional tiene mucho miedo cuando tocamos el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de hongos que inmunomodulan. Claro. ¿Qué le dices tú a un oncólogo convencional
para que pueda estar tranquilo de que se pueden utilizar los hongos? Claro, ya sé que es una pregunta muy compleja y un poco comprometida, sí, pero... Esto es una parte en la que está muy estudiada en los hongos, porque precisamente los betaglucanos se estudian mucho. Entonces, un poco abreviándolo y simplificando mucho lo que es todo este proceso bioquímico, porque es complejo, pero decir que son inmunomoduladores porque actúan desde el factor de complemento, o sea, no tienen tolerancia inmunológica, o sea, no están siguiendo la ruta primitiva antígeno-anticuerpo, o sea, siguen la ruta de los polisacáridos. Entonces, esto es siempre una modulación, o sea, van a regular la inmunidad primitiva, la vigilancia inmunitaria, la inmunidad celular y la humoral, o sea, la primitiva y la adaptada, o sea, ese efecto adaptógeno se ve en esa regulación del sistema inmunológico. Claro, ¿qué sucede? Que esto no es tan habitual, o sea, estamos más acostumbrados, o se estudia el inmunodepresor o el inmunoestimulante, o sea, no se entiende, es más difícil de plantearse esa inteligencia biológica que es la inmunomodulación, pero en la práctica lo vemos, o sea, los hongos son eficientes en el abordaje de alergias, son muy útiles en esa artritis reumatoide. De hecho, por ejemplo, personas con artritis reumatoide, cuando más rápido modulan los tipajes del sistema inmune es cuando utilizan la micoterapia. ¿Esto lo podrías aplicar a cualquier patología autoinmune? Sí. Porque ahora están también exacto. Lo vemos, por ejemplo, en colitis, o sea, donde los hongos están teniendo un papel muy interesante, o sea, cómo ayudan, por ejemplo, en muchas diabetes, o sea, en tiroiditis de Hashimoto, o sea, son de una ayuda excepcional siempre que está comprometido el sistema inmune. Por eso son tan útiles los hongos, porque si incluso en la prevención, o sea, como suplemento para hacer un tratamiento preventivo, si regulamos nuestro sistema inmune, el sistema inmune implica muchos sistemas, es un regulador de muchos sistemas. Fíjate que con los hongos medicinales podríamos ayudar a nuestras mitocondrias y a nuestro sistema inmune. O sea, si son útiles en el cuidado de la mitocondria y lo son en el abordaje de la regulación de la enfermedad mitocondrial, pues o sea, esa mitocondria ayuda a inducir la apoptosis celular. Entonces, bueno, es nuestro motor de vida. Si funciona bien nuestra mitocondria, funciona bien la prevención, se induce la apoptosis celular y habrá menos riesgos de cáncer. Pero claro, luego, lo que decíamos antes, son muchos factores, ¿no? Y, por ejemplo, es muy importante el código postal en el diagnóstico de cáncer o en la probabilidad de cáncer, ¿no? Y hace unos años, relativamente pocos, se creía que el mayor riesgo era el código genético. Y hoy pues, se tiene más en consideración la epigenética y el código postal pues, que el código genético, ¿no? Y los hongos son una herramienta útil, una más, que favorece, que amplifica otras herramientas, incluso las químicas, como podemos ver, y no interacciona con otras. Solo hay un cuidado, que es personas que tengan alergia o intolerancia a las setas. O sea, las personas que no pueden consumir setas porque si toman su revuelto de champiñones tienen alergia, pues tampoco deben tomar los suplementos que desarrollamos con los hongos. A nivel, ya que son tan complejas, ¿tú crees que tendría que haber una regulación específica de cómo se titulan estos hongos o cómo se utilizan? Yo creo sé que es algo que no va a pasar, pero... Yo creo que no. Yo creo que lo que debe haber es, o sea, lo que debemos es informarnos, ¿no? O informar a las personas que sepan más. Yo, por ejemplo, hemos bebido mucho yo he seguido mucho a un doctor en Italia, que es Ivo Bianchi, que para mí en Europa, junto con un inglés y otro doctor alemán, fueron pioneros en Europa en desglosar más la parte bioquímica de los hongos medicinales, ¿no? Y uno va siguiendo y vas entendiendo ese mecanismo de los hongos. Claro, yo creo que hay que entender lo que es polvo, estrato estandarizado, estrato, que es un concentrado, y ver en función de los nutrientes que buscamos de los hongos o para qué los vamos a utilizar, qué forma nos conviene más. Pero yo no me atrevo a decir que una forma sea mejor que otras, son diferentes.
y van a tener diferente actividad los hongos. Entonces, no me atrevo a hacer una crítica a una empresa que tenga el hongo en forma de polvo. Sí, lo que vemos son precios, ¿no? Y claro, el tener un preparado a base de polvo es mucho más económico que un extracto, y un extracto es mucho más económico que un extracto estandarizado, y un extracto estandarizado titulado es mucho más caro que un extracto estandarizado. O sea que hay distintos escalofones, porque para saber esa cantidad de triterpenos o esa cantidad de ericenonas que tenemos en un hongo medicinal, hay que hacer un análisis cromatográfico, y esto supone una tecnología que está disponible en pocos laboratorios y que es muy cara, y que a veces a muchas empresas no les compensa. Prefieren decir que tienen el hongo muy concentrado y no especificar esa cantidad. Claro, para nosotros eso es muy importante y es primordial, porque vamos a ofrecer a terapeutas, a médicos, a profesionales nuestro producto para unas aplicaciones concretas en las que se sabe que los hongos han de ser eficientes. Pues lo que nos toca es cumplir con esa expectativa, y para ello tenemos que hacer el producto con la mayor calidad posible para que cumpla con esa expectativa. De hecho, nuestra subsistencia depende de que el hongo pueda ayudar. Luego, es un reto muy interesante, muy bonito y muy arriesgado el hacer que eso se cumpla, ¿no? Y bueno, pues no nos quejamos, estamos, bueno, de momento yo estamos creo que ahí, lo vais consiguiendo. ¿no? Sí. A nivel de, claro, hemos hablado de oncología, hemos hablado de el uso que puede tener en patología. ¿La micoterapia o el hongo medicinal es también una buena propuesta para el bienestar diario? Claro, sí, es un aporte, bueno, por una parte es un aporte de energía. Entonces, como aporte de energía, la energía es la única capaz de contrarrestar la ley de la entropía. O sea, si todo ser vivo tiene tendencia a destruirse, pues si aportamos energía, frenamos. Luego, claro, los hongos como suplemento son antiinflamatorios, son antioxidantes, son un aporte de vitaminas B, son un aporte de oligoelementos. O sea, vamos a encontrar dosis catalíticas de minerales, pero también dosis nutricionales de germanio. Son precursores de la vitamina D. O sea, en muchos hongos encontramos ergosterol, que es un precursor de la vitamina D. En hongos encontramos la tirosinasa, que es una enzima precursora de la coenzima Q10. Luego, es una proteína, o sea, el hongo como alimento, la seta, es una forma de proteína vegetal, levógira y que alcaliniza nuestro organismo. Tendemos a estar acidificados, inflamados, a tener nuestro sistema nervioso alterado. De hecho, los hongos vertebran el sistema nervioso central. Luego, podemos consumirlos cualquier persona en cualquier momento de nuestra vida. Y luego, eso sí, lo que vamos viendo es qué hongo puede ser más específico en función de nuestra situación en cada momento. Por ejemplo, si estamos en una situación de estrés importante, pues el reishi es muy interesante porque modula ese cortisol, vertebra el simpático y el parasimpático, corrige esa inflamación. Y, por ejemplo, si nos faltase energía, pues recurriríamos al córdices, porque es ese precursor del ATP. Si tenemos trastornos digestivos, hablábamos de la melena de león. Si habláramos del metabolismo del hígado, pues el maitake, el córdices, el shiitake o sinergias van a tener una actividad muy eficiente. Pues eso es lo que nos toca, pues ir estudiando lo que se entiende como ese tropismo que tiene cada hongo, en qué órganos actúa, en qué órganos es más eficiente, e ir seleccionándolos. Pero claro, fíjate que nos tomamos el hongo para trastornos digestivos, por trastornos hepáticos, pero también está inmunomodulando. O sea que todos los preparados con hongos hacen esa inmunonutrición, o sea que ayudan a nuestro sistema inmune, no. Y luego algo más, ¿no? Esto es lo interesante de los hongos, ¿no? ¿Cuál es, bueno, no sé si te lo puedo preguntar ya para ir acabando, ¿cuál es el siguiente paso de Neo? Bueno, o sea, seguir con los hongos y seguir buscando sinergias para los hongos, ¿no? O sea, sinergias de hongos incluso con fitoterapia o con cepas de probióticos, pero que vayan teniendo, o sea, nuestro criterio es hacer desarrollos que ayuden, ¿no? O sea, no es hacer
propuestas de productos nuevos, aumentar un portfolio o un vademecum para tener muchas referencias, sino qué casuísticas se están dando, qué casuísticas están prevaleciendo, o sea, qué necesidades tenemos y hasta dónde podemos llegar con los hongos. Entonces, vemos que, claro, que siempre en el sistema inmunológico, que a nivel de todo lo que es la microbiota, toda la parte intestinal, tenemos una ayuda importante, en la neuroprotección son de una ayuda importante, pero nos vamos fijando mucho en la salud mental, ¿no? Hay una preocupación importante por la neurodegeneración, por la salud mental, y te puedo anticipar que los próximos desarrollos van a ir dirigidos por ahí. Pero bueno, si te parece, me guardo la ventaja de tener otra invitación otro día con la novedad, ¿no? Mira, yo aquí te tendría cada semana, ya lo sabes, José Antonio. Ha sido encantado. Un placer como siempre. El placer es mío, gracias a ti. Me sé qué decir, te he tratado bien, ¿no? Volverás a venir otro día. Sí. Bueno, ya veis que el mundo de la micoterapia es que yo creo que no se acaba y, como siempre digo, lo que nos queda por saber. Porque incluso los hongos que están más estudiados, como estamos viendo, la complejidad... Sí, estamos empezando con la micoterapia y son un arsenal muy recurrente, ¿no? O sea, ¿cuál es la cuestión? Que el intento, por ejemplo, de farmaindustria también de novedades, y van aislando activos concretos de los hongos. Claro, esto es otra cuestión, o sea, es aislar una molécula. Ahí vamos a salir porque eso es la forma de patentarlo. Claro, no es la realidad del hongo, ¿no? Porque el hongo, su mecanismo es regulador gracias a la sinergia, a lo holístico que es, ¿no? O sea, si aislamos un hongo, si aislamos un nutriente de este arsenal, el mecanismo no tiene nada que ver, es totalmente diferente, ¿no? Pues ya veis, te vamos a tener pronto, no sé cuándo, pero bueno, pues hasta la próxima luego. Hasta la próxima. Gracias a todos. Os recuerdo, ha hecho referencias al capítulo que hicimos anteriormente. Yo recuerdo que cuando acabéis os suscribáis, veáis el anterior porque nos dio una visión. Hoy ha sido bastante específico en micoterapia. La otra vez fue la maravilla del reino fungi, que sin él me parece que no estaríamos aquí. Sí, estamos de acuerdo. Sí, la existencia del planeta. Exacto. Lo llevan los hongos 450 millones de años en el planeta. Y ahí siguen resistiendo. En la forma del planeta, en la constitución del planeta estuvieron los hongos. Bueno, miradlo porque merece la pena. Como siempre, nos vemos en la próxima. Cuidaos. Gracias.